Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del mecanismo por el cual se financia gran parte de la educación en Chile, que es el voucher, y vamos a definirlo un poco para que estemos todos en la misma noción de qué significa esto. Entonces, el voucher es un mecanismo de financiamiento en donde el aporte por estudiante es entregado desde el Estado como una especie de cupón invisible a las familias, que por eso se le considera un subsidio a la demanda, es decir, yo pago en función de la demanda que tiene el establecimiento de estudiantes. Y este pago se realiza en función de la matrícula, pero también de la asistencia de los estudiantes. Y este es el gran problema que tenemos en el sistema de financiamiento nuestro, que tenemos que se financia en función de si el estudiante va, asiste o no asiste al establecimiento. Entonces, cuando se creó este sistema de financiamiento en la época de la dictadura, claramente habían algunos supuestos de la economía y neoliberales respecto a cómo actuaban las familias o los distintos actores del sistema, y ellos planteaban por qué este voucher era supuestamente beneficioso para el sistema educativo chileno. Entonces, lo primero es que ellos decían, tenemos familias que actúan de forma racional al momento de escoger la escuela y son capaces de hacer un análisis costo-beneficio. Es decir, a cuál escuela me voy, que sea de buena calidad, y yo ahí voy viendo cuáles son mis costos también asociados. Entonces, se supone que hay una racionalidad de las familias en ese sentido. También que hay una maximización de las preferencias individuales, por ende esto debería producir mayor bienestar social. O sea, todos vamos apuntando a que nuestros hijos estudien en el mejor colegio, con la mejor calidad, y por ende todos los establecimientos van a ir apuntando a mayor calidad porque todos demandamos mayor calidad, y eso va a producir eventualmente bienestar social. Lo que tiene relación con la letra C, de que los padres buscan calidad, los padres y madres buscan calidad y por ende impulsan al sistema hacia eso. Y que también las escuelas son sensibles a las preferencias de los padres, por los que van a estar constantemente compitiendo para poder ser mejores, ofrecer mejor calidad y poder recibir a más familias. O sea, aquí hay un principio de que la competencia mejoraría la calidad de los establecimientos. Y aquí hay un problema que se supone una competencia perfecta. Cuando hablamos de oferta y demanda en economía, se supone que por un lado tenemos la oferta, la curva de la oferta, y por otro lado tenemos la curva de la demanda. Y debería haber un punto intermedio en donde estas se cruzan y hay un equilibrio, es decir, tenemos una oferta suficiente de establecimientos para una demanda X de estudiantes para acceder a la educación. Entonces, estos eran algunos supuestos que había en ese momento, sobre los cuales se fundó la idea de poder tener este mecanismo de financiamiento vía voucher, ¿ya? Ahora, ¿cómo ha sido el proceso de implementación del voucher en Chile y cuáles han sido los cambios que ha vivido? Entonces, como les decía, se implementó el mecanismo del voucher con la reforma de la dictadura militar, y esto extendió algunas nociones de mercado, de costos, de eficiencia, de competencia, desde el mundo empresarial al mundo de la educación. También incorporando nociones de rendición de cuentas, de que hay que rendir respecto a lo que se está gastando. Y aquí quiero comentarles 5 grandes cambios que han habido en torno al sistema de voucher, porque no se ha mantenido estable durante el tiempo. Lo primero es que en el año 1993 se profundiza todo este esquema con el financiamiento compartido, el famoso copago. Entonces las familias tenían el derecho de poder aportar a la educación de sus hijos e hijas, y se les permitió hacer un aporte a los establecimientos, permitiendo que supuestamente esto elevara la calidad de los establecimientos educativos, lo que en la práctica lo que produjo fue una alta segregación, porque no todas las familias podían acceder a establecimientos que fueran con copago. Además, se establecieron nuevas subvenciones, entendiendo que no bastaba con la subvención general, sino que había que reconocer otras realidades, como las zonas rurales, entregar una subvención por retención, es decir, porque los estudiantes se mantuvieran y no salieran del sistema educativo, y de una subvención también por refuerzo educativo.
Además, en el año 2008 se establece la ley CEP, que hoy día en la práctica es una nueva subvención, que es la subvención escolar preferencial, que lo que hacía, entre comillas, era compensar un poco a los establecimientos por atender a estudiantes provenientes de contextos muy vulnerables, y se pagaba y se paga todavía una subvención en función de cuántos estudiantes son preferentes o prioritarios. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle en la ley CEP. Y hoy día actualmente tenemos los FAEP, que son fondos de apoyo a la educación pública y que están en el marco de esta ley de desmunicipalización que se está implementando en Chile, y hay unos fondos especiales para permitir que los municipios puedan ir saneando sus finanzas para poder traspasar después los establecimientos. Entonces, existen estos. Y además algo súper importante, que está en la ley de inclusión escolar. Y esta ley lo que hizo fue eliminar el lucro, el copago y la selección. Entonces, este componente que yo les decía del financiamiento compartido se elimina progresivamente con la ley de inclusión escolar, y ya las familias no tienen que aportar un extra a los establecimientos educativos. Entonces, como lo plantea el texto que les dejé para la clase de hoy día, tenemos un sistema de financiamiento que es como un Frankenstein, que es una especie de continuidad entre el pilar esencial, que es el pago por subsidio a la demanda, que puede parecer un eslogan pero es súper fuerte: subsidio a la demanda, es decir, yo pago en función de que hayan estudiantes que quieran entrar, que a primera vista uno no le parece tan ilógico, pero cuando uno revisa cómo funcionan los establecimientos educativos que tienen costos que son fijos, o sea, independiente de cuántos niños vayan a la escuela, tengo que tener la cantidad suficiente de profesores para esa escuela. Independiente de cuántos niños vayan al establecimiento, yo tengo que tener personal de apoyo para docentes, personas que hacen el aseo, etcétera. O sea, hay unos costos que son fijos de los establecimientos, pero tenemos subvenciones que son variables. Entonces hay una gran incertidumbre en el sistema. Y además, si bien hay una continuidad en el sistema del voucher, también hay algunas transformaciones importantes. Una gran transformación es la ley de inclusión, que obliga a que ya no se pueda lucrar, o sea, que quienes tengan establecimientos educativos particulares subvencionados sean de fundaciones sin fines de lucro y no que estén lucrando permanentemente con la educación. No sé si ustedes han visto la serie del Reemplazante, que la recomiendo mucho, que explica muy bien los problemas del sistema educativo. Ahí en varias ocasiones se muestra cómo ellos van y ven cómo el sostenedor del establecimiento se lleva plata para adentro, lucra con el establecimiento educativo, y eso es lo que la ley de inclusión precisamente quiere terminar. Entonces, cuando se implementa este sistema y cuando tenemos además el copago del financiamiento compartido que entra en el año 1993, vamos viendo que se va configurando un sistema altamente segregado, muy segregado. Si ustedes se fijan en esta tabla, les fui marcando, acá tenemos las dependencias de los establecimientos: municipal, particular subvencionado, particular pagado, y acá tenemos los grupos socioeconómicos: bajo, medio alto, alto. Si ustedes se fijan, el sector municipal concentra específicamente toda la población que viene de los sectores más bajos socioeconómicamente hablando. Luego el sector particular subvencionado congrega alrededor del sector medio bajo y medio por grupo socioeconómico, y el sector particular pagado concentra los niveles medio alto y alto. Entonces aquí claramente hay una segregación en donde no hay un espacio de cohesión social en donde los niños y niñas puedan convivir con diferentes realidades, sino que se los segrega a el sector socioeconómico al sector socioeconómico en el cual están, medio bajo, bajo, etcétera, y se los obliga y tienen que mantenerse en establecimientos educativos que tienen esa composición social. Entonces, finalmente lo que pasa ahí es que se replican las desigualdades de origen, se dificulta que haya realmente procesos de inclusión, y además el cobro lo que hace es poner en riesgo el acceso a la educación. ¿Qué pasa en los sectores en donde solo antes habían establecimientos que hacían copago? Aunque demandaban copago, las familias no podían acceder simplemente. Entonces, este sistema termina con la ley de inclusión, se pone fin al sistema del copago, lo que esperamos que eventualmente revite en poder tener establecimientos educativos menos segregados. Lo mismo va a aportar el sistema de admisión nuevo, que en algún momento también lo vamos a comentar, que no es una tómbola, que es un algoritmo que toma las características de los estudiantes, donde viven, etcétera, y los asigna a
uno o un establecimiento de los que ellos hayan marcado como de su preferencia. Entonces, esperamos que con este nuevo sistema de admisión y con la eliminación del copago, podamos tener establecimientos en donde esta segregación no se vea tan marcada y en donde haya mucha mayor diversidad e inclusión en todos los sentidos de la palabra. Entonces, aquí como para ir resumiendo, ¿cuáles son los problemas de este mecanismo de financiamiento? Uno, que hay una educación que se concibe que puede transarse como en el mercado, ya con nociones muy de mercado, ya en donde estamos sujetos a cuál es la demanda para poder financiar a los establecimientos educativos. Altísimos niveles de competencia por la matrícula, por tener establecimientos, sin un efecto real en la calidad de la educación. O sea, no hay una correlación entre aumentar la competencia y mejorar la calidad de la educación que se entrega. Como les decía, entrega de recursos que son variables para una estructura de costos de los establecimientos que es fija. Ellos tienen que financiar cosas independientemente que vayan 10 niños más o menos. La asistencia, el financiar por asistencia es mucho más costoso para establecimientos que son pequeños, que son rurales o que están en zonas más aisladas. Y también hay un alto costo para fiscalizar esto por parte de la superintendencia, porque claramente los establecimientos tienen incentivos a hacer trampas en las planillas de asistencia para poder recibir mayor subvención, y uno dice, bueno, a esos niveles se llega porque los establecimientos necesitan funcionar, pagar sueldos, funcionar como entidad educativa. Y que finalmente esto va desfinanciando a las escuelas progresivamente. Entonces, lo último que aquí les quería comentar es que, bueno, esta subvención, que es por asistencia, el voucher, está definida por ley y es de acuerdo, ¿cierto?, al nivel educativo y a la modalidad, y tienen una cuestión que se llaman las UCE, se expresan en UCE. Esto no es tan importante, pero quiero que si alguna vez se topan con este concepto, sepan qué es como la UEF, ¿ya? Pero esto es UCE, que es unidad de subvención escolar. Entonces, hoy día la UCE vale 25.440, entonces se va pagando X cantidad de UCE por niño que asiste de acuerdo a su nivel educativo y a la modalidad que tenga el establecimiento.